Cordial saludo, mi nombre es Lady Galvis. En este momento vengo en representación de mi grupo de trabajo, que está conformado por Carol Moreno, Jennifer Marroquín Infante, Johan Rendón y quien les habla. Bueno, nuestro caso clínico es de una paciente con personalidad paranoide. Lo vamos a abordar desde el modelo humanista existencial, específicamente desde la logoterapia. Vamos a hablar un poquito sobre la historia de la paciente, la historia clínica. Bueno, nuestra paciente se llama Joana Sánchez, tiene 31 años, es profesional, está casada y tiene 2 hijos. El motivo de consulta que ella manifiesta es que en este momento se encuentra muy angustiada porque no tiene una buena relación personal con las personas que la rodean. Tampoco está pasando por un buen momento en su matrimonio debido a que siente que su esposo le es infiel. No confía en él y no confía tampoco en las personas de su entorno. En cuanto a la descripción, eh, podemos decir de nuestra paciente que hubo ciertos aspectos en su vida que la han marcado mucho, como por ejemplo el divorcio de sus padres a la edad de 11 años, la traición de unas amiguitas cuando estaba en el colegio a la edad de 13 años, la muerte de su abuelo a los 15 y una infidelidad por parte de su esposo hace pocos meses. La preocupación de ella en este momento más importante es que su esposo le es infiel. En cuanto a la descripción diagnóstica, con respecto al DSM-5, vamos a nombrar los criterios que se cumplen en nuestra paciente. El primer criterio es el A1, en el que ella tiene sospechas sin ninguna evidencia de que las personas que la rodean conspiran contra ella. En el A2 tenemos la preocupación que tiene la paciente por dudas injustificadas en cuanto a infidelidades, ya sean de parte de amigos, de su esposo o, o de las personas que comparten con ella. Se cumple también el A3, que es como que ella es reacia a confiar en otras personas y no es capaz de sostener una relación constante o por mucho tiempo, o no es capaz de mantener una relación ya sea social. Se cumple también el criterio A5, en el que ella constantemente manifiesta rencores, presenta rencores en contra de las personas que ella considera que le hacen daño y es incapaz de perdonar. Es incapaz de perdonar las ofensas que ella cree que le han hecho. Descripción desde la perspectiva existencial de Frank. Podemos decir que el problema existencial de nuestra paciente podría estar fundamentado en 2 perspectivas. La primera es que las experiencias dolorosas se representan como heridas relacionales, las cuales se integran a su personalidad y por ende podría ser una relación progresiva de la modalidad acción-reacción en su emotividad y cognición. Segundo, la actitud existencial que asume nuestra paciente se relaciona directamente con un significado propio de su interior. Las hipótesis. La primera hipótesis que tenemos es que se tiene un conocimiento de que puede haber antecedentes biológicos porque la mamá de la paciente sufre de ansiedad. La segunda es que posiblemente la patología se haya generado por conductas aprendidas, pues por los diferentes traumas que la paciente ha tenido que sobrellevar a lo largo de su vida, como fue la separación de sus padres,
la muerte de su abuelo, la infidelidad por parte de su esposo, las traiciones de sus amigas y pues actualmente las sospechas que ella tiene o las inseguridades que ella tiene en cuanto a que su esposo le es infiel. Ahora vamos con el proceso de evaluación. En el proceso de evaluación utilizamos las técnicas de la entrevista. Pues en la entrevista, como ya lo sabemos, se recolectaron los datos para poder hacer el genograma y demás. En la observación se pudo evidenciar cómo eran las conductas de la paciente, cómo era su expresión verbal y no verbal, entre otras su presentación personal, etcétera. En cuanto a las pruebas que utilizamos para el diagnóstico, se usó el inventario clínico multiaxial de Millon y se usó el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, el número 2. Se puede decir que con respecto a las pruebas que la paciente presenta un trastorno paranoide de la personalidad alto, con un rango de puntuación de 65, de puntuación T, de 65 a 74. En cuanto pues al diagnóstico también, pues según el DSM-5, podemos decir que es un trastorno paranoide F60, cumple con los criterios A1, A2 y A3 y A5. El tratamiento. Para empezar con el tratamiento, primero vamos a nombrar los objetivos del tratamiento. El primer objetivo es poder establecer una relación empática y de confianza entre el paciente y el terapeuta. El segundo objetivo es poder reducir las preocupaciones y que se desarrollen relaciones interpersonales empáticas. El tercer objetivo es reducir la preocupación por dudas y conspiraciones sin fundamento. El cuarto es generar un crecimiento integral del paciente en cuanto a su ámbito laboral, personal y social. Y el último es brindar las herramientas necesarias para ayudar al paciente a sobrellevar sus conflictos interpersonales, los cuales pues se están presentando en el transcurso de su vida. Bueno, como terapia vamos a centrarnos en la logoterapia. La logoterapia se centra en los sucesos específicos del ser humano y su existencia, parte desde la búsqueda del sentido de la vida y del propósito al que la persona quiere llegar. Está orientada también en la formulación del futuro, tomando como recurso la espiritualidad humana y como principales la búsqueda del sentido, o sea, del sentido de la vida como tal. Pues es muy importante la dimensión espiritual para las personas con trastornos de la personalidad paranoide. Las técnicas para el tratamiento. Vamos a usar 3 técnicas para poder hacer este tratamiento. La primera es el reflejo, la técnica del reflejo. La segunda es la técnica del funcionamiento óptimo. Y la tercera es la técnica del diálogo socrático. Empecemos con la del reflejo. La técnica del reflejo es un instrumento que se centra en la comprensión empática que tiene el terapeuta con el paciente. El terapeuta trata de relevar las percepciones del cliente para que éstas se vuelvan claramente conscientes y el cliente se dé cuenta de cómo éstas guían su conducta y favorecen a su autoescucha. La segunda técnica, bueno, en este caso podemos por medio de esta técnica
generar en nuestra paciente que ella pueda ser consciente de lo que le está sucediendo y pueda tener una aceptación y pueda tener una mejor capacidad de escucha para la resolución de sus conflictos. La segunda técnica es el funcionamiento óptimo. La técnica del funcionamiento óptimo lo que busca es que se genere un funcionamiento pleno, que lo que significa es que la persona se dé cuenta de sus sentimientos y que se sienta en la capacidad de vivir en tiempo presente y en la realidad, en lo que de verdad está sucediendo y no en lo que ella supone que está sucediendo. Entonces, después de obtener la confianza por medio del reflejo, nuestra paciente se podrá dar cuenta de sus sentimientos, de sus tristezas, de su ira, de la hostilidad, la desconfianza, y así las podrá enfrentar. Podrá enfrentar el presente, vivir en el presente y ganarse confianza ella misma. Gracias también, como lo decíamos, a la autoescucha y a la autoaceptación. Y pues se mejoraría la confianza en cuanto a su esposo, que es lo más importante, y en cuanto a sus relaciones personales en general. La tercera técnica es la del diálogo socrático. Esta técnica lo que busca es desenmascarar la propia ignorancia, en este caso la ignorancia que tiene la paciente, porque ella no es consciente del problema por el que está pasando. Pues se parte de la captación selectiva de interrogar al paciente. Esta tiene un momento inicial, ¿sí? Entonces, en el momento inicial se busca la ubicación del campo fenomenológico y se realizan preguntas como qué, cómo y para qué. O sea, para ella, ¿qué significa sentir desconfianza? ¿Cómo se genera en ella ese sentimiento? ¿Y para qué cree ella que está bien generarlo? En el segundo momento de esta técnica se llega a una contradicción en donde se busca que la persona dude de lo que ella piensa, o sea, de los pensamientos no ciertos, de los que no son reales. Entonces que dude sobre eso, sobre sus creencias erróneas, y construya unas nuevas posturas, y que estas nuevas posturas pues sean sanas, más no insanas, ¿sí? En el tercer momento de esta técnica, este tercer momento se llama la mayéutica, y en este podemos ver cómo se desenvuelve el pensamiento y se amplía la verdad del paciente. O sea, ya en este tercer momento la persona ya cambia de pensamiento y encuentra la nueva verdad.